En 1997, una manifestación de 350.000 belgas marchó en silencio por las calles de Bruselas. Era mucho más que una simple vigilia. Se trataba de una demostración espontánea de pesar y de rabia. Esta demostración, que llegó a ser conocida como Marzo Blanco, fue una conmovedora protesta masiva contra la permanente ineficiencia y corrupción de las autoridades, manifestada en una serie de secuestros y asesinatos que conmovieron a la población. Los manifestantes acusaban al gobierno de participar y encubrir los crímenes de un asesino de mujeres llamado Marc Dutroux y de no haber hecho nada en el caso de los pistoleros de Brabant que habían acribillado desde un auto a 28 compradores en estacionamientos de supermercados. Pero esta vez el detonante era otro. El pueblo exigía el esclarecimiento de las desapariciones de Molenbeek. Agnes Pandy, la hija de un pastor protestante de origen húngaro, acababa de acusar a su padre de ser el responsable de estas. András Pandy nació en 1927 en un pueblito húngaro llamado Dunakeszi, al norte de Budapest. Tuvo una infancia difícil, complicada por los efectos de la guerra europea, y tras la sangrienta Revolución Popular de 1956 contra las autoridades soviéticas, emigró a Bélgica para refugiarse en Bruselas. Allí consiguió trabajo como pastor protestante y maestro de educación religiosa hasta que se retiró en el año 1992. Al mismo tiempo que huía de Hungría, se casó con la que fue su primera esposa, Ilona Sores, quien le dio 4 hijos, la mayor de los cuales fue Agnes. Andy era un astuto hombre de negocios que aprovechaba su imagen pública como representante de la Iglesia para su beneficio personal. Tan avesado era que cuando en 1989 la Revolución Rumana derribó al dictador comunista Nicolae y dejó a un número indeterminado de niños huérfanos o sin hogar, el pastor cobijó a gran cantidad de ellos en el club de caridad IDNAP, Andy al revés, que se le ocurrió fundar para ello. Con esta fundación reunió el suficiente dinero como para comprarse 2 propiedades en Bruselas, pero detrás de las puertas cerradas de una de esas casas, una rectoría del siglo XIX donde Pandy vivía con su familia, la realidad era muy distinta. El predicador, que era levemente afeminado, se comportaba como un ser brutal, un predador salvaje, sexualmente insaciable que buscaba mujeres por el medio que fuera. En 1967, después de 11 años de matrimonio, Andy se divorció de Sores, quien misteriosamente desapareció. El pastor explicó simplemente que ella había regresado a Hungría. Mientras tanto, su hija Agnes se convertía en uno de los objetos de su apetito erótico. La niña tenía solo 13 años cuando su padre empezó a abusar de ella, y la relación continuó aún después de 1979, cuando Pandy se casó con su segunda esposa, Edith Pintor, una madre soltera de 3 niños, a quien encontró por medio de un anuncio publicado en la columna de Corazones Solitarios de un periódico húngaro. Posteriormente, la señora Fintor tuvo 2 hijos más con el predicador. La hija menor de Edith, Timea, también fue víctima de la sórdida sexualidad de Pandy. Como todo pedófilo, el pastor era extremadamente cauteloso en sus actos con su hija y con su hijastra, pero cuando su secreto finalmente salió a la luz, Andy fue hasta límites inconcebibles para protegerse. En 1981, Timea, de 20 años, quedó embarazada y Pandy quiso matarla. Su media hermana Agnes
lo alentó para que dejara de estar con ambas a la vez y hasta ella misma atacó a su hermanastra. Pero Timea se las arregló para escapar, primero a Canadá y de ahí a Hungría. Milagrosamente logró ponerse fuera del alcance de Pandi. Otros miembros de la familia no fueron tan afortunados. Agnes Pandi, una mujer cuarentona, opaca, de ojos en blanco ocultos detrás de gafas indefinidas y que había pasado sus días trabajando en el departamento de mapas de la Biblioteca Real de Albert Fish, le contó al fiscal mayor de la Unidad Criminal Judicial de la Policía de Bruselas, François Monsier, un cuento de terror. La historia se desarrolló entre 1986 y 1992 en su casa de la región de Bruselas, conocida como Molenbeek. Dijo que su padre, un miembro de la iglesia, que abusaba sexualmente de ella desde que tenía 13 años, le había ordenado que matara a su propia madre. Luego, juntos, mataron a su madrastra y a 3 de sus hermanos. Y Lensores, Edith Pintor, sus hijas Andrea y Tunde, y los propios hermanos de Agnes, Zoltan y Daniel, habían sido asesinados uno tras otro y sus cuerpos eliminados de la manera más salvaje. Sentada en la oficina de Monsieur, Agnes contó cómo ella y su padre mataron a algunos a tiros y a otros a golpes de martillo. También declaró que habían cortado los cadáveres con cuchillos de cocina y puesto los restos en bolsas plásticas, algunas de las cuales habían arrojado en un matadero cercano y otras sumergido en un barril lleno hasta el borde con 21 litros de un poderoso limpiador ácido de desagües que había disuelto toda la carne y los huesos. Finalmente, narró cómo ella misma había eviscerado a una de sus medias hermanas con sus propias manos y cómo drenaron los cuerpos por el desagüe. El 20 de octubre de 1997, las autoridades belgas arrestaron a Andras Pandi, de 70 años, acusado del asesinato de 2 de sus exesposas y 4 de sus 8 hijos, y se inició la investigación. No existía ninguna evidencia para demostrar que Agnes hubiera sido violada, ni que la casa parroquial de su padre era, como los periódicos la llamaron más tarde, la casa de los horrores. Los investigadores hablaron brevemente con el ministro, que dio una explicación perfectamente verosímil respecto de la desaparición de su esposa y de la ausencia de su hija. Les ofreció incluso la prueba de que sus desaparecidos miembros familiares estaban vivos. Tenía una pila de cartas presuntamente escritas por ellos y postales que le habían enviado por correo desde lugares como Israel, Miami y Brasil. Desde luego, Andras Pandi podía parecer un poco excéntrico, pero era un ministro, un miembro respetado de una institución belga, y al menos las instituciones en Bélgica todavía gozaban de confianza y respeto. El arresto del predicador originó una investigación conjunta de autoridades belgas y húngaras. Equipos especializados empezaron a cavar buscando restos humanos en varias propiedades abandonadas que pertenecían a Pandi. Encontraron rótulas, dientes, fragmentos de huesos y cenizas en uno de los sótanos, sangre salpicada sobre la pared en otra de las casas y grandes trozos de carne no especificada dentro de una heladera. Las pruebas de ADN efectuadas por los científicos forenses de Norwegian mostraron que el conjunto de dientes descubiertos pertenecían a 7 mujeres de entre 35 y 55 años y a un hombre de entre 18 y 23. Se sospechó que las víctimas no identificadas habían sido atraídas desde Hungría hasta Bélgica con promesas de matrimonio, pero nada podía probarse con certeza. Las preguntas también estaban orientadas a descubrir la identidad del pastor. Algunos investigadores belgas pensaban que el hombre detenido podía ser el hermano más joven de Andras Pandi Real, que habría muerto en su país natal en 1956. En Hungría, los detectives trataban de establecer si Pandi estaba vinculado a cualquiera de los 60 casos de personas desaparecidas que permanecían sin resolver desde los años 80
y descubrieron lo que pudo haber sido su más elaborado artificio. Con el argumento de que estaba escribiendo una historia de su vida, Pandy había contratado a dos actrices jóvenes para personificar a dos de sus hijas desaparecidas durante sus ocasionales viajes a Hungría. El pastor había comprado una cabaña verde pequeña en su vieja ciudad natal y se sacó fotos familiares en ella con sus dos falsas hijas. Después les dijo a sus amigos y parientes que le escribieran cartas diciendo que habían visto a las niñas. Margit Magyar, una viuda, que tal vez fue cortejada más tarde por Pandy y llegó a estar peligrosamente cerca de él, recordó que éste había llevado un día a dos mujeres jóvenes a su casa un año antes de su arresto. Cuando fueron localizadas, las mujeres jóvenes dijeron a la policía que actuaron sus partes varias veces entre 1992 y 1996 y nunca sospecharon nada extraño. No todos se conmovieron por las actuaciones de Pandy. István Wesek, un ministro retirado de la Iglesia Protestante húngara en Bélgica y colega anterior de Pandy, dijo que desde hacía mucho tiempo el pastor le provocaba inquietud, incluso antes de la desaparición de Fintor. A pesar de no tener ninguna evidencia concreta sobre los miembros de la familia Pandy desaparecidos, Mencier pensó que tenía suficientes pruebas con los restos reunidos en la casa del pastor y con la declaración concluyente de su hija para probar que Andras Pandy era un asesino trastornado que se ocultaba tras el hábito de un clérigo. Entonces comenzó el juicio. En febrero de 2002, el pastor diabólico, desgreñado, con algo de panza y un mechón despeinado de pelo gris, pareció ligeramente divertido cuando los funcionarios lo llevaron más allá del gentío de reporteros y fotógrafos a la sala del tribunal. A lo largo de las 2 semanas del proceso, había estado siempre sentado junto a su cómplice, que era también su acusadora principal, su socia sexual anterior y su hija. Los fragmentos de huesos arrancados del lodo en el sótano de Pandy habían sido estudiados y examinados, pero las autoridades no fueron capaces de determinar a quiénes pertenecían. Como consecuencia, la denuncia contra Pandy y su hija solo recayó sobre las 5 víctimas vinculadas a él por sangre o matrimonio. Es más, su hijastra Timea, que escapó con su hijo en las entrañas y sobrevivió al intento de asesinato, se negó a testificar contra su padrastro en la corte. Se excusó ante las autoridades, argumentando que incluso después de casi 20 años le seguía teniendo miedo. El 6 de marzo de 2002, la Corte lo declaró culpable del asesinato de sus 6 parientes y de disolver sus cuerpos en limpiador de desagüe químico. Fue condenado a pasar el resto de su vida en prisión. Su hija de 44 años, Agnes Pandy, recibió una sentencia de 21 años por complicidad en 5 asesinatos y por un intento de asesinato. Además, Pandy también fue condenado por violar a Agnes y a una hijastra. Los fiscales pidieron una condena de 29 años para Agnes, pero sus letrados presionaron a favor de la indulgencia, argumentando que estaba bajo el hechizo irresistible de un padre que la violaba y la presionaba para colaborar en las matanzas. A la 1 en punto, Pandy calificó el juicio como una caza de brujas en su contra. Le dijo al jurado que los presuntos muertos estaban todavía vivos y que él estaba en contacto con ellos a través de los ángeles. Cuando se le preguntó por qué los miembros desaparecidos de su familia no se habían podido encontrar en 4 años de búsqueda, el pastor contestó: asombrosamente, cuando cumplió 80 años, las autoridades de la prisión
decidieron enviarlo a un asilo para ancianos jubilados, donde pasó sus días en completa tranquilidad. Allí volvió a predicar. El 23 de diciembre de 2013, Andras Pandi murió.